La clase de hoy día se llama Dios te está llamando. En realidad Dios nos llama siempre, pero hay que entender cómo nos está llamando y qué cosa es lo que nos pide hacer. Hay muchas cosas, pero vamos a hablar ahora del capítulo número 1 del libro de Josué, que es muy interesante. En este libro se menciona 3 veces en el capítulo 1 las palabras esfuérzate y sé valiente. Normalmente el esforzarse, nosotros lo tomamos como tenemos que hacer un gran trabajo, ¿correcto? Y ser valiente es como atrevernos a hacer cosas que son muy difíciles, enfrentarnos a riesgos mortales, arriesgar nuestra vida, una cosa de ese tipo, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que significa bíblicamente. Y comenzamos entonces. El siguiente versículo, el siguiente slide, por favor, Rosy. Ok. Entonces, comienza así. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, vamos a aclarar la palabra siervo. En el original, ahora nosotros entenderemos siervo como un empleado, alguien que trabaja para ti, ¿no? Pero la palabra que se usa, la usa luego Pablo en Romanos, la palabra es doulos, que significa esclavo de amor. ¿Qué significa esto? Para los judíos, por ejemplo, tú tenías una deuda enorme y tenías de repente que estar unos años trabajando como esclavo para alguien, ¿sí? Y luego, que se acababan esos años, eras libre nuevamente. Pero cuando alguna persona había trabajado de esclavo para alguien, pero esa persona lo había tratado bien, lo había cuidado, o sea, se sentía amado, cuidado y querido por esa persona y no quería alejarse de esa persona que había sido esclavo, se declara esclavo de amor. O sea, no me voy a ir por amor a la persona. Y se colocaban un piercing acá en la oreja, como un arete, una cosa parecida, y se declaraba esclavo de amor. Pablo se declara esclavo de amor del Señor. En Romanos se dice, yo esclavo de Jesucristo. Y esclavo no en el sentido que te van a maltratar, sino lo amo tanto, es tan especial que yo quiero estar con él siempre. Y la forma de estar siempre con tu amo es ser su esclavo de amor, ¿no? Entonces, Dios lo declara a Moisés esclavo de amor de él, porque fue por voluntad de él que él quiso estar, ¿no? Con Dios. Ok. Repito entonces, aconteció después de la muerte de Moisés, esclavo de amor de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, en este caso servidor tampoco es un empleado, servidor era la persona que estaba junto al profeta, junto al sacerdote, su mano derecha en todo lo que hacía. Y muchas veces ese servidor venía a ser el que lo iba a suceder después, ¿no? Ok, si nos acordamos de Josué, Josué estuvo con Moisés, obviamente en Egipto, luego estuvo con él cuando pasaron el Jordán, estuvo con él los 40 años en el desierto. Josué fue el que estuvo declarando para que el sol se detuviera y pudiera vencer a sus enemigos cuando estaban en una batalla en el desierto. Vio la nube, vio la nube en el día y la columna de fuego de noche que los abrigaba, vio el maná y los milagros uno tras otro. Estuvieron 40 años en el desierto. Al final de esos 40 años, 12 personas se escogieron entre todo el pueblo de Israel para que fueran a hacer una inspección de la tierra prometida y vinieran con ese informe de Moisés. Y de los 12 que fueron, que vieron lo mismo todos, 10 dijeron, es imposible que conquistemos porque este país tiene gigantes, tiene tal cosa, tiene tal otra, y no vamos a poder. Si vamos ahí, vamos a morir. Y los dos únicos de los 12 que creyeron que Dios podía eran Josué y Caleb. Dijeron, no, nosotros podemos con la gracia de Dios. Bueno, el pueblo de Israel, todos los que estaban ahí, ¿cierto? Dijeron, le creyeron a los 10 y no le creyeron a Josué y Caleb. Por eso estuvieron 40 años en el desierto, hasta que el último de todos los que no creyeron a Dios, fallecieron por la edad, ¿no es cierto? Y luego cuando fallecieron todos, Dios entró con un pueblo que sí creía en él, que sí creía sus promesas. ¿Ok? Entonces, esa es la situación. Josué es una persona que creyó desde el comienzo a Dios y permaneció en el desierto con Moisés obedeciendo. Ahora vamos a ver. ¿Qué declara el versículo 2? Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Ok? Ahora, mi esclavo de amor. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo.
levántate. ¿Qué significa levántate? Obviamente estás sentado, levántate. Pero Dios le está hablando, ¿qué significa en este sentido? Es hazlo de una vez. O sea, obedece lo que te voy a mandar. Cuando Dios te pide algo, puedes decir, no me gusta ahora, mira que estamos en verano, mejor esperamos que sea invierno, que hace menos calor. Si Dios te pide algo, ¿para qué te lo pide? Entonces, lo que está diciendo es levántate. Y ese es el consejo para todos nosotros. Cada vez que Dios nos pide un cambio, que hagamos algo, tenemos que inmediatamente levantarnos. ¿Para qué? Para que Dios vea cómo nosotros obedecemos y veamos todas las bendiciones que Él tiene para darnos. Y le dice, pasa este Jordán. Una cosita, Dios los llevó, el Jordán separa la tierra de Jordania de Israel, a donde tenían que entrar. Este río tiene épocas de bajo, digamos, corriente de agua, como en todos los países, ¿no? Y épocas de alta. En el momento que tenían que cruzar, que les dijo, era el momento en que el río estaba más alto que nunca. Qué interesante. Dios podría haber escogido un momento en que el nivel del río era bajo y podían pasar fácilmente. Pero no, escogió el momento en donde había más caudal de agua. Porque cuando vemos la prueba y le creemos a Dios, Dios va a hacer cosas mayores aún. ¿Ya? Entonces los lleva en un momento específico, en que no podían hacerlo por su cuenta tampoco, porque no podían pasar el río por su cuenta. ¿Para qué? Porque Dios dice, si tú haces las cosas por tu cuenta, sin apoyarte en mí, no te van a salir las cosas igual. Por eso dijo Jesús, yo soy la roca, ¿se acuerdan? Y el que construye sobre mí, cuando vengan vientos, tempestades, la casa va a permanecer. Pero si no construye sobre mí, es terreno de arena movediza. Y esa arena, cuando venga el agua, la casa se va a derribar. Entonces Dios le pone una circunstancia difícil a propósito para que no se apoyen en su propia prudencia y sean guiados por Dios. Y si se acuerdan, Dios le dijo, agarra el arca, los sacerdotes, y pónganse en la orilla y pisen la orilla del río. Y en el momento que lo pisen, el río se va a parar. Y efectivamente se paró y pasaron como por tierra seca. También igual que con el Jordán. Y después de pasar, recién pasó el arca, como diciendo, yo, que estoy representado por el arca, soy el que paro esta agua para que ustedes pasen. En otras palabras, síganme. Igual que la nube, que se movía y tenían que moverse ellos, igual les hacía. O sea, lo que le estaba diciendo es, síganme, porque yo quiero protegerlos y darles lo mejor. Muy bien. Entonces dice, levántate y pasa este Jordán. Y nosotros, ¿cómo vemos el Jordán? Las dificultades que hayan. Cualquier dificultad, cualquier cosa que parezca difícil, veámoslo como este Jordán, que era imposible para ellos, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, cualquier Jordán que veamos, si estamos apoyados en él, vamos a pasar. Ahora, si no es el momento para pasar, Dios no va a secar el río. Dios va a secar el río cuando es nuestro momento de pasar también. A veces queremos hacerlo en nuestro tiempo, en el tiempo de Dios. Muy bien, seguimos. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. O sea, cuando nos pide algo Dios, nosotros somos parte de una familia carnal y somos de una familia más grande, que es con la que ahorita nos estamos reuniendo, por ejemplo. Entonces, quiere que avancemos juntos, que crezcamos juntos, que nos protejamos los unos a los otros, que nos amemos de esa forma, ¿ya? Ok. Dice, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Recordemos que en la Biblia se menciona que Dios es la vid, Jesús es la vid, y nosotros somos los pámpanos. Y después nos explican que nosotros hemos sido injertados en la Biblia. Y los que no creyeron han sido sacados, los que no aceptaron a Jesús como su Salvador. Entonces nosotros somos ahora el Israel que ha venido después de Cristo. No Israel en el sentido de mesiánicos, ¿no? Ni que pertenecemos. Israel significa los que vienen por la promesa. Así como recordamos a Abraham, por la promesa tuvo a Isaac, por la no promesa a Ismael. Luego Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Y cuando estaban en el vientre materno, se peleaban entre ellos. Y la mamá, Rebeca, estaba orando y Dios le revela, por profecía, que el menor va a ser jefe, va a ser el jefe del mayor. Dios le revela eso y Rebeca lo cree, pero su padre Isaac no lo creyó. Él se basó en que el mayor tiene que ser descendiente y él prefirió a Esaú. Jacob no fue preferido de su padre, aunque Dios había dicho que él el que iba a ser el que iba a ser el líder. ¿Cómo es la cosa, no? En cambio, luego Dios lo hizo, a pesar de que el padre no lo aceptó. Y vimos que Isaac era hijo de Abraham y de la promesa. Y luego Jacob cambió de nombre
Dios le cambió de nombre, le puso Israel. ¿Por qué? Porque era de donde iba a venir el pueblo de Israel. Y nuevamente, era el pueblo de Israel por la promesa, no por la sangre. En la sangre, cuando tú aceptas a Dios o no aceptas a Dios, ¿no es cierto? Ok. Entonces, la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Entonces, nosotros ahora, que ya hemos pasado al Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Dios nos promete cosas a nosotros como hijos, como el pueblo de Israel, el hijo de Israel, porque venimos de Israel. Entonces, las promesas que Él nos ha dado y que nos da cada cierto tiempo, personalmente, o como familia, el que dice, yo te voy a dar. ¿Sí? Ok. Versículo 3. Yo os he entregado, ojo, todavía no lo tienes, pero ya se lo he entregado. Dios te promete algo y te lo entrega y lo pone en un sitio, pero nosotros tenemos que agarrarlo. Nosotros tenemos que agarrarlo, porque si no, no pasa. Y vamos a ver cómo lo dice acá. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, y lo sigo diciendo en mi palabra, ¿no? Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Vamos a leer el pedacito completo y luego lo explico esto. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. O sea, Dios le promete, por decirte, a ver, todo el Perú, ¿ya? Pero lo que está diciendo ahí es la parte este de Egipto, al sur, parte de lo que es Arabia Saudita, todo lo que es Israel y ahora Palestina, todo lo que es el Jordania, Siria, luego el Líbano, Irak, Irán y una gran parte de Turquía. Dios le estaba ofreciendo todo ese territorio. ¿Cuánto tomaron? Tomaron Tacna de todo el territorio. No tomaron más. Y ahí está, porque la promesa era, les voy a dar todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Cuando hubo la toma de la tierra, llegaron hasta cierta parte y no quisieron avanzar más. Entonces, lo que tomaron, eso les dio. Y Dios les advirtió, porque no toman el resto, ese pueblo que no han tomado, los va a afectar, los va a dañar, los va a bloquear y no va a permitir que esa bendición les dure. Entonces, ¿qué cosa es lo que estaba diciendo acá? Tú anda donde yo te digo y la bendición va a ser enorme. Pero si no haces lo que yo te digo, no te puedo dar toda la bendición. La bendición viene por la obediencia. ¿Ok? Miren toda esa promesa. El siguiente slide, Rosy, por favor. Aunque ahora, una vez que uno obedece a Dios, miren lo que pasa. Le dice la promesa Dios a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. O sea, lo que hagas obedeciéndome va a funcionar. Y efectivamente, cuando leemos la historia de Josué, absolutamente todo lo que él hizo con el equipo, cuando fue obedeciendo cada cosa, todo le fue. Derrotó cada enemigo, todo fue. El problema es que el pueblo no quiso seguir más allá. Pero esa es otra historia. Pero nadie le pudo hacer frente a los enemigos. Ni una sola. Bueno, excepto una, que fue cuando después de tomar la ciudad de Jericó, obedeciendo cada detalle que le hemos estudiado en otra clase, luego, al vencer eso, el siguiente pueblo era un pueblo que se llama Jai, que era chiquito, y la gente le dijo, lleva solamente 3.000 personas, 5.000 personas, un poquito nomás, porque es chiquito, no fastidia al resto del pueblo. Lo hicieron sin consultar a Dios, como diciendo, nosotros podemos, sí, es que podemos, estos también podemos, y perdieron. Entonces tuvieron que enfrentar nuevamente ya con el consejo de Dios y ganaron ese territorio. Pero el punto es cuando estaba obedeciendo. Nadie se te puede enfrentar. El problema es cuando no estamos obedeciendo. Ok. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios mostró a través de Moisés y lo que hacía a través de su palabra, que cada vez que él prometía algo, hacía algo, se veía el andar de Dios en él. Y eso es lo que nos promete también Dios para nosotros. Si estamos obedeciendo, la gente va a ver a Dios a través de nosotros para llevarlos a su reino. Entonces, ese es parte del tema acá, ¿no? Ok. Y ahora viene la palabra clave, 6. Esfuérzate y sé valiente.
Entonces todos podríamos entender como, pucha, tengo que tener un coraje, ponerme a gritar, a enfrentar tipo guerra física. Es una guerra espiritual. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Dios nos hace promesas y quiere usarnos para que esas promesas se cumplan y puedan las personas que están relacionadas con nosotros reciban esa promesa con nuestra dirección. ¿Cuál es nuestra dirección? Obedecer a Dios y pedirles que hagan lo mismo que Dios nos está pidiendo a nosotros para hacerlo más adelante. ¿Ok? Entonces, tú repartirás y nosotros estamos acá para repartir. Repartir las bendiciones de Dios, repartir su paz, repartir su consuelo, repartir su sanidad física, emocional, espiritual, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, con esa promesa, el versículo 7 dice, solamente, o sea, hay un requisito, solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, para lograr todo lo que estoy diciendo, solamente, ese es el requisito, esfuérzate y sé muy valiente. Esfuerzo significa ponle empeño a lo que te... Ponle empeño, ok. Y sé muy valiente. Pero ahora va a definir qué cosa es muy valiente. Dice, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Moisés me escuchó a mí y escribió lo que yo le dije que escribiera. Y te dijo qué es lo que tenías que hacer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuidar de hacer, o sea, estar muy atento para hacer lo que Dios, yo te he mandado a hacer por intermedio de Moisés, que ya está escrito. O sea, es mi palabra, síguela. Muy bien. Conforme a toda la ley, toda. No es que este pedacito me gusta, este pedazo no me gusta. No. Y dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y hay un versículo que dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino más bien sea sanado. O sea, si nos mantenemos en el camino, vamos a ser sanados aún de nuestras debilidades. Entonces, si tenemos una debilidad, hay que poner algo que impida que caigamos por ahí. O sea, tenemos que estar alertas, esforzarnos. ¿Qué es ser valiente? Hacer conforme a la palabra. Muchas veces caemos en dejar que el mundo nos influya y seguimos el patrón del mundo. Ojo, ser valiente es seguir el patrón de Dios, aunque el mundo diga lo contrario, aunque el mundo diga diferente, aunque queramos ser como el mundo. Recordemos una escena del Antiguo Testamento ahora, antes de seguir, que dice, el pueblo de Israel en la época del juez Samuel, Samuel era el juez justo el último antes del primer rey que fue Saúl, que fue un juez excelente. El pueblo de Israel estaba yendo excelente con él. Y el pueblo de Israel le pidió que ya no hubiera más jueces, sino que les pusiera un rey para ser como los otros pueblos del mundo. No queremos ser diferentes de los otros pueblos del mundo, queremos ser como los otros pueblos del mundo. Y y Samuel estaba diciendo, mira lo que me han dicho. Y Dios le dijo a Samuel, no están hablando contra ti, están hablando contra mí, porque no quieren mi plan. Vamos a darle lo que están pidiendo y van a ver lo que viene. Y Samuel les advirtió, al hacer esto le va a pasar esto, esto, esto y esto, esas cosas malas. Y el pueblo dijo, no nos importa, queremos ser como el resto del mundo. ¿Ok? Entonces, en vez de ser valientes y querer ser diferentes, y eso es lo que somos nosotros. ¿Por qué somos diferentes? Porque somos llamados y escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Somos diferentes porque hemos nacido de nuevo. Ya somos ciudadanos del reino celestial. El resto del mundo que no ha recibido a Jesús no son ciudadanos del reino celestial. Somos de un pueblo escogido por Dios, una nación santa, para un propósito especial. Entonces, ¿tenemos que ser igual al resto? No, no podemos ser igual al resto, porque somos una nación diferente. Y tenemos que ser valientes para creerlo y andar como una nación diferente. ¿Sí? Entonces, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto es interesante, porque a veces no somos prosperados en las ciertas cosas que emprendemos, porque las emprendemos no
con el criterio de Dios, sino con nuestro criterio que se apega en cierta forma al mundo. El mundo está haciendo muchas cosas ahorita que se ven buenas, que son agradables, que son reconocidas por el mundo. La cosa ¿es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Es lo que Dios quiere para ti y para mí? ¿O es nuestro plan? Y cuando hacemos eso, entonces nos vamos a ser prosperados. ¿Sí? Ok. La que sigue, por favor, José. Y acá dice algo muy, muy claro. Nunca. ¿Qué quiere decir? Que todos los días tenemos que hacer esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. ¿Qué cosa quiere decir? Si en la Biblia tenemos que meterla en nuestra boca, masticarla, lamerla. No. ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca. Si la palabra tiene que salir de nuestra boca. Para nosotros y para los que están alrededor de nosotros. Tenemos que declarar la palabra de Dios. Y muchas veces yo estudié eso antes y no lo sabía, era que cuando tú estudias, por ejemplo, leyendo nada más, aprendes una cierta cantidad. Pero si lo lees en voz alta, te está entrando por los ojos y te está entrando por los oídos y lo estás diciendo. De esa forma, el aprendizaje es más alto. Psicológicamente eso está demostrado por si acaso. ¿Ya? En la mayor parte de la gente. Hay excepciones, hay personas que no, pero en general sí. Se aprende mucho más si se hace de esa forma. Que como Dios no lo sabía, pero acá en la Biblia lo menciona. Entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué es meditar? ¿Qué dice la palabra? A ver, acá dice tal cosa. ¿Qué cosa quiere decir Jesús con esto? ¿Qué significaba esto en esa época? ¿Cómo lo veía Dios? ¿Y qué cosas aplica eso para mí? Eso es meditar. No es quedarse así. No, es inquirir, preguntar, averiguar con Dios qué es lo que nos está hablando y estudiar para saber de qué se trata. Y dice, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Guardar. La palabra guardar ya se le ha explicado muchas veces, nosotros la tomamos como la plata, la guardo en un cajón. O sea, la palabra la guardo en un cajón. No. La guardo en mi corazón. Tampoco. Guardar viene del latín guardare, que es estar observando y manteniendo atención muy marcada sobre algo. Guardar a una persona es estar mirando y todo lo que pasa alrededor para cuidar a esa persona, es guardar la persona, ¿ya? Entonces, ¿cómo guardamos la palabra? Estamos muy atentos a la palabra y vemos si las cosas que nos están hablando va en conjunción con la palabra o se está oponiendo la palabra. Entonces, la guardamos. ¿Y qué más hacemos? Y hacemos conforme a todo lo que en ella, en la palabra está escrito. No en lo que nos gusta, no nos gusta. Hoy día Rosy comentaba sobre ese punto, que a veces algunas cosas no nos gustan, que Dios nos pide. Pero esa es nuestra cabeza que nos dice, esto no me gusta. Pero preguntémonos, si obedecemos lo que nos gusta, no sé si se llama fácil, ¿no? Pero si obedecemos lo que no nos gusta, eso es obediencia. Porque si dicen, oye, anda hoy día a la playa, yo no estoy obedeciendo, estoy haciendo porque me gusta. En realidad no es obediencia, es conveniencia. ¿Ok? Obediencia versus conveniencia. Qué interesante es el punto. Si no nos gusta y lo hacemos, ahí estamos obedeciendo. Por ejemplo, claro, cuando ya aprendemos, por ejemplo, perdona a la persona que te hiere, aprendemos que eso nos da paz, nos da gozo, claro, nos va a ser más fácil, ya nos va a gustar porque vemos los resultados. Pero las primeras veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque, ¿por qué lo voy a hacer? Pero si Dios lo dice, obedecemos, aunque nos cueste, y eso es obedecer. No, ya no es fácil. Cuando ya no es fácil, ya es nuestra conveniencia, está bien, tenemos que perdonar y nos aprendemos a hacerlo, ¿no es cierto? No hay problema. Dices entonces, hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok, obvio, ninguno de nosotros todos nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque no vamos a obedecer en todo, porque somos seres humanos que fallamos. ¿Quién dijo eso? El famoso Pablo. Dijo, lo que no quiero hacer, eso hago. De eso deduzco que en mí no muere el bien. ¿No? ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, y sigue. Lo que está diciendo es que mientras estamos acá en la tierra, vamos a caer y vamos a tropezar. Pero cuando nuestra mente entiende lo que Dios quiere y vemos los resultados y vemos la conveniencia, entonces al pensar como empresario de Dios, vemos y podemos hacer las cosas más fácil y nos salen más fácil. Entonces, más cosas nos salen bien. No todo, porque no somos perfectos.
Pues acá dice, oye, todo te va a salir bien. No. Si estuviéramos perfectos. Ahora, el único que estuvo haciendo todo, entre comillas, perfecto, que no es Jesucristo, que obviamente él lo hizo, es Enoc, que caminaba, dice que él caminaba con Dios. O sea, donde está Dios, él estaba ahí al pie. Dios se lo llevó mucho antes, porque ya estaba haciendo lo que tenía que hacer, ya había aprendido todo lo que tenía que aprender, que era caminar para todo con él. Y se lo llevó, vivo. Dos personas estuvieron vivas nada más, que fueron vivas al cielo, que no fallecieron. Enoc y Elías, nada más, ¿no? Ok, están mencionadas en la Biblia. Ok, y todo te saldrá bien. Y dice el versículo 9, mira que te mando, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Esto no es una sugerencia que tal vez sea bueno, no. Yo te pido algo, es para mandar, por eso se llaman mandamientos. Dios no te obliga con un látigo para hacerlo, pero te dice, esto es lo que es bueno para ti, por eso se llama mandamiento. Es algo que nos va a hacer bien a nosotros. No lo pide por ser un dictador, ¿no es cierto? Te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y ahí dice, no temas. ¿A quién? Al mundo. No desmayes cuando veas una situación difícil, porque yo lo voy a solucionar. Porque ¿qué? Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces tú no temas, no desmayes. Yo estoy contigo, a donde quiera que vayas. Sencillamente, escúchame y haz lo que te pida. Y yo voy a solucionar todo. Vas a pasar el Jordán que sea. Miren la promesa que es para nosotros ahora. Ok, y ahí se acaban los primeros 9 versículos, que es estas promesas tan enormes. Y luego Josué fue a hablar con todo el pueblo y le habló de las cosas que Dios les había dicho y empezaron a pasar el Jordán, etcétera, etcétera. Dios les instruyó para eso, en el capítulo 12 se ve eso, pero les dice que tienen que obedecer y seguirlo, ¿no? Y las cosas, el requisito que el pueblo le pidió a Josué fue el siguiente, versículo 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas. ¿Por qué le obedecieron en todas las cosas? Porque era el que comunicaba con Dios. Entonces él decía, Moisés no está hablando por su cuenta. Moisés está hablando lo que Dios quiere. Entonces obedecemos a Moisés porque estamos obedeciendo a Dios. ¿Ok? Ya. Así como obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Entonces, está diciendo, muéstranos con tu actitud, con tus actos, con tus palabras, que tú estás escuchando a Dios y te vamos a seguir a donde sea que nos pidas. Qué fuerte este pedacito final. ¿Cómo podemos llevar a otras personas a Cristo? ¿Estamos mostrando que estamos siguiendo a Dios? ¿Estamos mostrando ese amor? ¿Estamos mostrando esa paz? ¿Estamos mostrando ese gozo? Obviamente no estamos perfectos, por favor, nadie se sienta culpable ahorita. Pero ven cómo podemos atraer a la gente al Señor. ¿Cuánto le creemos a Dios? ¿Cuánto le obedecemos? ¿Cuánto meditamos en su palabra? ¿Cuánto nos mantenemos en el sendero estrecho y angosto que lleva a la vida? Jesús dijo, es un sendero estrecho y angosto. ¿Por qué es estrecho y angosto? ¿Porque es difícil? No. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Lo que pasa es que tenemos que entender que cuando Dios nos pide algo, es fácil comparado con hacer las cosas de nuestra forma, que vamos a tener más problemas. En el momento, obviamente, hay que forzarse, no es que es fácil que no haces nada, sino comparado con desobedecer a Dios, es fácil y ligero. Me vamos siguiendo. Entonces, la promesa de Dios para nosotros es eso. ¿Quieres tener una vida más fácil, más ligera, en paz, en gozo? Pues sencillamente, ¿qué tienes que hacer? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok, gracias por este tiempo. Dios me lo bendiga a todos. Cuídense.